Bienvenidos amigos a este canal, a su sección de podcast sobre datos históricos. El día de hoy traigo un tema sobre la independencia de México, a esa primera etapa catastrófica que llevaron a cabo los caudillos Miguel Hidalgo e Ignacio Allende, y también intentando aclarar algunas ideas erróneas que tenemos sobre este movimiento. Mi nombre es Herman Moore, comenzamos. Existen algunas ideas equivocadas sobre el motivo de el surgimiento del movimiento independentista de México y la forma en cómo se llevó a cabo. Una de ellas es la idea que tenemos de que fue una guerra entre mexicanos y españoles, cosa que es completamente falsa. En primer lugar, porque la población de lo que era la Nueva España, que por cierto no era México todavía, porque no existía el concepto de México como nación. Existía la Ciudad de México, pero no el concepto de México como nación. La población de Nueva España estaba conformada aproximadamente por 4 millones de indios, que era 1 millón más de los que tenía durante la conquista. 1,5 millones, 1,5 millones de mestizos, 1 millón de criollos y solamente de entre 15,000 a 40,000 peninsulares, que es propiamente los españoles, que eran propiamente los españoles. Así que la idea de pensar que fue una guerra entre mexicanos y españoles, pues no tiene cabida. Más que nada fue una guerra entre novohispanos. Por eso es que muchos historiadores señalan al movimiento independentista como una guerra fratricida. Curiosamente, muchos de los líderes del movimiento, muchos de los que participaron en la guerra eran familiares, ya sea lejanos o cercanos. Está el caso de Miguel Hidalgo y de Agustín de Iturbide, que eran primos, y así algunos se emparentaban. Por lo tanto, fue una guerra fratricida, de hermanos, de novohispanos. Otra idea equivocada es pensar que el movimiento independentista se alza contra la corona española, cosa que también está equivocada porque la original idea del movimiento independentista fue para tratar de evitar que la Nueva España cayera en manos de los franceses, porque recordemos que España había sido invadida por Napoleón Bonaparte en 1808 y el rey español, Fernando VII, había sido capturado y había sido obligado a abdicar en favor del hermano de Napoleón, José Bonaparte. Así que los novohispanos ya desde 1808 estaban inquietos por la legitimidad de quien los estaba gobernando y temiendo de que tarde o temprano también la Nueva España cayera en las garras de Napoleón. Así que el movimiento independentista de México se alza no contra la corona española, que era la víctima, no contra el rey Fernando VII, que era el que estaba secuestrado por las fuerzas españolas, sino a favor de la corona española. Por eso es que las primeras proclamas de el lanzamiento del movimiento independentista van a ser con proclamas en favor de Fernando VII y van a ser proclamas en contra del mal gobierno, pero no el mal gobierno de la corona española, sino el mal gobierno ilegítimo de que estaba gobernando la Nueva España. Ya desde 1808 se había capturado el virrey Iturrigaray, se le había exiliado y Nueva España ya desde 1808 hasta el 14 de septiembre de 1810 va a estar con gobiernos ilegítimos. Por lo tanto, los novohispanos
2 años antes ya de 1810, van a ir buscando formar una junta que les permita formar un gobierno un tanto legítimo de acuerdo a las leyes de su tiempo, aquellas que decían que a la falta del rey, ya sea por muerte, por captura o porque el rey estuviera muy chico, se podía formar una junta regente. Esas juntas habían sido formadas también en España, y así como habían sido formadas en España desde la toma de los franceses, querían los novohispanos formar su junta. Pues esa idea de pensar que el movimiento independentista se alza contra la corona española, por lo menos en el principio, es una idea equivocada. También está la idea de los iniciadores del movimiento independentista, de pensar que la Junta de Dolores, la Junta de Querétaro, fueron de las primeras juntas. Es equivocada porque, por ejemplo, la doctora Jiménez, la doctora Guadalupe Jiménez, nos comenta que ya desde 1808 Ignacio Allende intenta formar o forma una junta en San Miguel mucho más grande que las de Querétaro y las de Dolores, con más de 60 miembros. Pero que Miguel Hidalgo fue propuesto como el líder del movimiento de la campaña en 1810 por ser un cura carismático y para que no fuesen a pensar que si elegían a un militar, no lo fueran a creer de parte de los franceses. Así que eligen mejor al cura por ser la figura más respetable y por ser la figura más carismática. Pero el que formó desde un principio las juntas, intentó formar las juntas, y una de ellas, una muy grande en San Miguel el Grande, fue Ignacio Allende. Y aunque había 4 millones de indios, 1,5 millones de mestizos y 1 millón de criollos y poco más de 15,000, de 15,000 a 40,000 españoles, la idea de independencia era mucho más fuerte en los criollos y los mestizos. Porque en estos, la idea de patria, de una patria nueva, era más madura, era un concepto más maduro en ellos. Pero el cariz indigenista que Hidalgo le dio al movimiento y los abusos que propició contra todos aquellos que no eran indios, provocó que muchos de los que al principio veían con buenos ojos el movimiento, pronto lo rechazaran, y no porque no desearan la independencia, sino por la manera sanguinaria en la que el cura Hidalgo procedió con la revuelta. Hidalgo logra alzar una muchedumbre de casi 80,000 almas contra un ejército realista de apenas 40,000 soldados. Otra idea errónea es pensar que vinieron soldados peninsulares a tratar de detener el movimiento, pero no fue así. Estos soldados, estos 40,000 soldados que van a hacer frente al movimiento, son soldados también novohispanos. Callejas es avisado de la revuelta que surge, y Callejas, con peones de las haciendas, forma el ejército y y se presenta para tratar de detener la revuelta. Pero los historiadores coinciden que uno de los errores de Hidalgo fue el falso planteamiento de lucha, pues en lugar de buscar una unidad nacional de cuantos quisieran una patria propia, adopta como bando propio al indígena y considera como adversario a todo aquel que no lo fuera. Fueron muchos los medios con que Hidalgo y Allende pudieron haber logrado rápidamente la independencia, porque incluso la opinión pública les era favorable, por al menos al principio. Y esto es porque ellos sabían que en España estaban las fuerzas francesas a cargo de la corona, y temían que tarde o temprano también cayeran sobre la Nueva España. Es por eso que el movimiento comienza lanzando vivas al rey Fernando VII,
quien era el legítimo rey de España y el cual se encontraba secuestrado por los franceses. Muchos tienen la idea de que el movimiento surge para independizarse de la corona española, cosa que es completamente falsa. Pero el movimiento pronto degenera en tropelías de masas indisciplinadas. Los saqueos de Celaya, las matanzas de Guanajuato, la destrucción de minas y haciendas fueron cosas que ciertamente disgustaron a muchos, incluso a Ignacio Allende, quien había sido el principal promovedor del movimiento desde antes de Hidalgo, con su junta en San Miguel el Grande. De los 80,000 indios que siguieron a Hidalgo, solo quedaron 40,000. Después de los robos y saqueos, estos indios pues se daban por satisfechos y cuando en la mañana combatían, ya para la tarde ya se habían dispersado. Asimismo, no supieron aprovechar el triunfo que tuvieron en Monte de las Cruces. Además, durante su repliegue en Valladolid y Guadalajara, Hidalgo ordena nuevas matanzas de cientos de civiles y prisioneros, y esto provoca la ruptura en las relaciones con Ignacio Allende. Los insurgentes son derrotados en Puente de Calderón, y aunque Félix María Callejas presenta una fuerza mucho menor que la de los insurgentes, la superioridad de estos era poca cosa, ya que carecían de disciplina militar y sobre todo de armas. No se entiende muy bien por qué Hidalgo, después de la victoria que tuvo en Montes de las Cruces, no se entiende muy bien por qué no va y toma la Ciudad de México. Pero en una de las cartas que, de unos documentos históricos que los da a conocer la doctora Guadalupe Jiménez, intenta Miguel Hidalgo explicar que la carencia de armas, la carencia de pertrechos, le hace pensar que es mejor retirarse a Querétaro. También la primitiva inconsciencia de los indios que levantó en armas el cura, que fueron la principal herramienta de su movimiento, de su revuelta, carecía todavía de un sentido preciso de nacionalidad. Apenas lograban algo de botín y se dispersaban. Esto no era la fuerza que podía darle la independencia al país, una independencia que ni ellos mismos alcanzaban a comprender. La situación era desesperada, y Allende le recriminó a Hidalgo por la mala dirección de la campaña. En una carta que le dirigió de Guanajuato el 20 de noviembre de 1810. Hay un dato curioso que no se cuenta mucho en los libros de textos porque es un tanto oscuro, pero se dice que ya en esos días Ignacio Allende piensa en envenenar a Miguel Hidalgo y Costilla por todas las matanzas que había permitido el cura y por la mala fama que le había dado a la campaña y sobre todo por la mala dirección de la campaña militar que había hecho Miguel Hidalgo. Así que Ignacio Allende quizás se sintió frustrado y le pareció mucho mejor y mucho más beneficioso a la campaña tener que asesinar a Hidalgo por medio de algún veneno. Pero el padre Gómez Villaseñor lo convence de no hacerlo. Pronto llegó el final de Hidalgo y Allende. Fueron capturados cuando se dirigían a los Estados Unidos en busca de pertrechos y antes de que se cumpliera un año del inicio del movimiento ya habían muerto todos los primeros promovedores. Antes de morir, Hidalgo reconoció su culpa por las matanzas de Valladolid y Guadalajara y se arrepintió sinceramente de sus errores. El 26 de julio fue fusilado Ignacio Allende y el 30 de julio Miguel Hidalgo. El plan de guerra había sido equivocado. Lanzar a los indios contra todos aquellos que no lo eran, destruir la infraestructura económica y sobre todo promover una división en lugar de proclamar la unidad nacional para alcanzar la independencia tan añorada por todos los novohispanos.
Hasta aquí mis amigos con este tema, espero haya sido de su agrado. Les agradezco mucho haber llegado hasta el final de este podcast. Les hago la más cordial invitación a suscribirse a mi canal y a dar me gusta. Les estaré trayendo más podcasts sobre datos históricos. Sin más por el momento, se despide de ustedes Herman Moore. Hasta la próxima.